Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Hardwaresfera. Como veis en el título del vídeo, hoy vamos a hablar de cómo elegir un SAI. Y a la hora de elegir un SAI intervienen cuatro factores. El primero es qué potencia necesitamos, que lo vamos a ver ahora. El segundo es cuánto va a durar el SAI en caso de que haya una pérdida de corriente. El tercero es qué tipos de SAI vamos a tener en el mercado en nuestra disponibilidad. Y el cuarto, pues es la relación calidad-precio, que tan sencillo como eso. Entonces, dicho esto, empezamos. Primer punto, vamos a hablar de tema eléctrico. En la electricidad en general hay algo que es tan sencillo de entender como la potencia. La potencia es lo que nos ofrece una capacidad de trabajo. En el caso de que tengamos un interruptor y una luz normal, una bombilla normal, es muy sencillo. Esa potencia, que es la que tenemos aquí arriba, que es la potencia activa, se expresa en P, ¿vale? Lo expresaremos en fórmulas en P y su símbolo, o sea, normalmente lo vamos a expresar en vatios, vatios de consumo. Esta bombilla consume 100 vatios, es decir, encendemos el interruptor, 100 vatios por X tiempo, punto. Luego hay dos potencias más cuando hablamos de corriente alterna. Una es la reactiva, que es la parte no utilizable del trabajo, y luego sería la potencia aparente, que la potencia aparente no es ni más ni menos que la suma de la potencia activa más la Q, que sería la potencia reactiva. Es decir, la aparente no es ni más ni menos que la suma de esas dos potencias, que sería el total, tal cual. La potencia aparente, normalmente utilizamos el símbolo S para expresarla, la reactiva Q, la reactiva, por si os lo preguntáis, se producen los inductores que generan un campo electromagnético y que en una onda normal, si nosotros tenemos solo potencia normal en corriente continua, no hay nada más, normalmente corriente y voltaje van igual. Pero ¿qué ocurre en corriente alterna cuando hay bobinas? Pues que tenemos un desfase, ¿no? Esto sería el voltaje, la tensión, y luego viene la corriente, los amperios, que podrían sufrir un pequeño desfase. Este desfase es lo que produce que tengamos que medirlo como potencia aparente. Entonces, simplemente, este desfase se mide por coseno de phi. Como iba diciendo, potencia aparente se expresa en S y su valor para calcularla, en lugar de los vatios de la potencia activa, son los voltiamperios. Fácil de entender, de tal forma tenemos estas fórmulas. Potencia activa se calcula con, bueno, se pone P, pero aquí podríamos añadir W. Vatios son igual a intensidad por corriente y por C o voltios por amperios. Viene a ser lo mismo. Potencia aparente, voltiamperios son igual o S a voltios por amperios o intensidad por corriente y por C por coseno de phi. Ahora solo nos queda saber lo que es el coseno de phi. El coseno de phi, básicamente, como os he enseñado antes en la onda, es el ángulo de desfase. En muchos sitios dicen que coseno de phi es lo mismo que factor de potencia, aunque en determinados casos no siempre el factor de potencia es el coseno de phi, aunque por lo general suelen ser lo mismo. En el caso de los SAIs, el coseno de phi, el factor de potencia, suele ser normalmente de 0,7. Aunque si el SAI es más malucho puede ser un 0,6. En el caso de que compréis SAIs para, yo que sé, data centers, que son equipos super hardcore, podemos o hemos llegado a ver equipos con un 0,8. Y en el caso de que compréis equipos chinos de AliExpress, que hay un vídeo de un youtuber estadounidense, creo que fue, que compró un SAI de estos de 10 euros de 600 voltiamperios, 10 euros, sí, chino, pues el factor de potencia que tenía el coseno de phi era de un 0,5. Entonces, ¿qué es lo general aquí? Pues lo general es que hagamos el cálculo con 0,7, ¿vale? En general, el factor, el coseno de phi va a ser un 0,7. Porque la gran mayoría de nosotros vamos a comprar un SAI de una marca reconocida. Ahora bien, si quieres comprar un SAI más malillo de estos de 20 o 30 euros y tal, pues que sepas que lo calcularías con un 0,6. Ahora que ya tenemos todo esto, pues es fácil de entender. Si nosotros queremos pasar de voltiamperios a vatios, lo único que tendremos que hacer es coger los voltiamperios que tengamos y multiplicarlos por el coseno de phi. Si queremos pasar
Exacto, sí, ahora estaba ahí en duda. Y si queremos hacer al contrario, si queremos pasar de vatios a voltiamperios, lo único que tenemos que coger es coger los vatios que tengamos y dividirlos por el coseno de phi. De esta forma es muy fácil de entender, ¿no? Vamos a verlo rápido. Tenemos un ordenador, queremos un SAI para nuestro ordenador. Nuestro ordenador consume 350 vatios carga máxima. Sobre todo, estamos hablando de potencia máxima, ¿vale? El ordenador hay momentos que consumirá 100 vatios, 200, 100, 350, carga máxima, 350. Queremos meterle un monitor que consume 25 y queremos meter el router que consume 25. Perfecto, tenemos 400 vatios. ¿Cuántos voltiamperios tiene que ser el SAI para que funcione? Pues bueno, vamos a hacer el cálculo, y básicamente vamos a coger 400 partido entre 0,7 y me dice que necesitaríamos 571, es decir, necesitaremos 571,42 voltiamperios. O lo que es lo mismo, un SAI de 600 voltiamperios nos sirve para un consumo de 400 vatios, que es lo más general que os suelo decir siempre. Me preguntáis, ¿600 vatios son suficientes para este equipo? Casi siempre os suelo decir sí, porque como veis, pues 600 voltiamperios serán 420, 430 vatios, entonces más que suficiente. Por cierto, siempre cuando expresamos en voltiamperios el valor es más alto, es decir, cuando veamos 600 voltiamperios, los vatios siempre van a ser más bajos, nunca pueden ser más altos de eso. Con esto ya está. Ya conocemos la potencia que necesitamos para nuestro equipo. Vale, toca el momento de saber cuánto va a durar nuestro SAI en marcha. Vamos a usar esta fórmula que es mucho más sencilla de lo que parece. Vamos a coger el ejemplo anterior. Hemos comprado un SAI de 600 voltiamperios, voy a apuntarlo aquí para que nos acordemos, y el consumo máximo de nuestra torre, monitor y router máximo eran 400 vatios. Cuidado, porque lo que va a salir de aquí es en el caso de que se cumpla algo que no se va a cumplir nunca, y es que el equipo consuma al 100%. En el caso de un ordenador, eso no va a ocurrir jamás. Ya sabéis que los ordenadores tienen esos estados de variación de frecuencia para el consumo, en el cual tendremos un consumo de 100 vatios. Un poco la carga, 112. Baja la carga, 90. Sube la carga con la gráfica, 200 vatios. Entonces, esos picos de variabilidad no los podemos calcular de ninguna manera. Por lo tanto, el cálculo que vamos a hacer es siempre del máximo consumo, en caso de que el ordenador esté consumiendo al máximo. Por lo tanto, el valor final que nos dé siempre será un poco más alto. Dicho esto, pasemos a la fórmula. T es el tiempo que queremos calcular, el tiempo que va a durar nuestro SAI. Es igual al número de baterías. Estos datos que os voy a decir aquí siempre os los da el fabricante del SAI. Entonces, número de baterías. En mi caso he comprado un SAI de 600 voltiamperios con dos baterías. Dos baterías, perfecto. Por el voltaje de las baterías. Bueno, hay SAIs que funcionan con baterías de 7,5, de 9, de 12, vamos a poner de 12. ¿Vale? Hemos comprado un SAI chachi de marca y nos da 12. Entonces, número de baterías por voltaje por amperios hora de las baterías. Esto sonará del coche. Si tenéis un coche gasolina, las baterías, normalmente cuando vas a comprar te dicen ¿cuántos amperios hora? En un gasolina pues sería entre 60 y 80 para el momento en el que das al motor de arranque, que es el de máximo consumo, que encienda el coche. Pero sin embargo, cuando tenéis un diésel ya sube bastante más, necesitáis una batería de 90, 110, 120 amperios hora. Si ponéis un equipo de música tuning al coche de esos chachis con un Aquarius woofers, veréis que tenéis que coger en lugar de una batería de 140 o 160 o dos baterías. Entonces, amperios hora. El SAI que yo he mirado como referencia me da 9 amperios hora. Por eficiencia. ¿Qué es esto de la eficiencia? Bueno, la eficiencia de los SAIs va del 90% al 98%. 90 a 98. Podemos coger una media de lo que queráis. La mayoría de gente hace este cálculo con un 95 de media. Yo voy a coger y voy a poner el 90, ¿vale? 90% o lo que es lo mismo 0,9 o 0,9. Como veis, esto está dentro de un paréntesis. Entonces vamos a calcular esto porque luego lo vamos a dividir, el resultado de esto vamos a dividir por los voltiamperios de nuestro SAI y lo multiplicaremos por 60 para expresarlo en minutos. En cuanto a por qué yo calculo con un 90 de eficiencia, mirad chicos, esto es tan sencillo como
que entendamos que un SAI tiene unas baterías, las baterías se degradan, el primer día las baterías funcionan perfectamente, pero cuando han pasado 2 meses las baterías van degradándose y por lo tanto la carga que tienen de voltiamperios hora va siendo menor, ¿vale? Vamos teniendo cada vez menos carga. Entonces yo siempre prefiero hacer el cálculo a la baja y saber el número más bajo con el consumo máximo de nuestro ordenador. Luego ya, pues si nos da 2 minutos más, pues mira, un extra. Pero al menos yo el cálculo siempre lo hago a la baja. Voy a calcularlo. Vamos a coger el ordenador, o sea, el ordenador móvil, y voy a abrir la calculadora y voy a decir, vale, 2 por 12 son 24, vamos a coger aquí un 24 por 90 por 0,9, 0,9. Igual, y esto me dice que son 1944. Ya. Sorry. 9 amperios hora. 9 amperios hora. Es decir, 24 por 9 por 0,9. No sé por qué he puesto 90. Igual, ahora sí, 194,4. Ya decía que me daba un valor muy alto. 194,4. Esto lo vamos a dividir por los voltiamperios que da el SAI que hemos comprado. Es decir, vamos a dividirlo por 600. Dividido por 600 igual 0,324. 0,324. Y por último lo vamos a multiplicar por 60 para que el tiempo nos venga expresado de una forma más sencilla. Por 60 y dice que igual 19,44. 19,44. ¿Cuánto va a durar nuestro SAI en caso de que la corriente salte? 19 minutos 44 segundos. Con consumo al 100% siempre, consumiendo el 100% de potencia. Si, como es lógico, el consumo va a ser menor cuando hablamos de un ordenador, pues estos 19 pasarán a ser unos 20, 22, 24. También hay que tener en cuenta que yo el factor de eficiencia lo he puesto el más bajo posible. Seguramente este SAI nos estaría dando pues unos 21 segundos, 21 minutos. Entonces, de esta forma tan sencilla, acordaros, T tiempo es igual, abro paréntesis, a número de baterías por voltios de las baterías por amperios hora de las baterías por eficiencia o el factor de eficiencia, todo ello dividido por voltiamperios del SAI multiplicado por 60. Resultado, 19,44 segundos. A partir de ahí, pues te puede durar 27 si el ordenador es tan bajo consumo. Bueno chicos, tercer punto a tener en cuenta son los diferentes tipos de SAIs en el mercado. Por lo general existen los offline, los inline, interactive line y los online. Vamos a explicarlo porque cada uno de ellos tiene su juguito. El primero de todos son los offline, son el SAI más básico y lo que estamos viendo aquí es un enchufe de entrada, una línea de alimentación directa hacia el enchufe de salida, por donde va a pasar pues la corriente alterna, ¿no? Nos va a pasar por aquí, corriente alterna, y luego tenemos un modo en el cual pues la energía entra, va a un transformador cargador que va a cargar nuestra batería. Esto luego va a un inversor de corriente continua alterna, ya sabéis, esto pasa de alterna, continua y carga. De aquí pongo todo junto para no poner el módulo de carga separado. Luego de aquí tenemos un inversor que pasa de continua a alterna y el modo batería, es decir, que no hay tensión aquí, entra el modo batería, que hay tensión por arriba, no se usa el modo batería. Son los más baratitos y los más sencillos. Como veis, no ofrecen filtrado o apenas ofrecen filtrado a la corriente que entra por la red eléctrica. El segundo modo son los inline. Por cierto, te he mirado y en muchos sitios siempre te ponen inline, 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 pero nadie te dice que el in es de interactive line, línea interactiva. Como veis, es el mismo esquema que el offline, es decir, tenemos aquí nuestro enchufe de entrada, tenemos nuestro enchufe de salida, tenemos nuestra línea de carga con nuestro transformador cargador para la batería. De la batería salimos a un inversor de continua alterna y el modo de batería está aquí. Es decir, que hay tensión por aquí, esto no va. Que aquí no hay tensión, entra el modo batería. Pero a diferencia del offline, lo que solemos tener aquí es un filtrado en la línea directa de enchufe a enchufe, sin pasar por batería. Tenemos pues lo que se suele utilizar, un típico PFC activo, yo qué sé,
cualquier tipo de filtro, porque habrán seguramente muchísimos, pero bueno, es un filtro que nos permite que todas esas fluctuaciones de la corriente que suelen llegar a la red eléctrica de nuestra caja, de nuestra casa, pues quedan filtradas con ese filtro. Por lo tanto, es algo mejor que el offline. Y por último tenemos la joya de la corona, online. Los online son una maravilla completamente diferente. Como habéis visto, estos comparten esquema. La única diferencia de un offline y un inline es que en uno te han metido un pequeño circuito eléctrico para eliminar el rizado de la corriente alterna. ¿Qué ocurre con los online? Vamos a ver algo completamente diferente. Enchufe de entrada, enchufe de salida. Aquí arriba tenemos una línea de tensión directa, porque en muchos de estos sites tenemos, en lugar de un enchufe, tenemos varios enchufes. Entonces en algunos nos dice, hey, este es directo. ¿Qué quiere decir que este es directo? Que este pasa por el bypass. Esto es un bypass, es un salto. Aquí no hay ningún tipo de regulación ni nada. ¿Por qué? Pues por ejemplo, por si queremos enchufar otro SAI o otro filtro activo. Entonces tenemos una línea de bypass. Genial. Luego tenemos la línea principal, que entra la corriente, tiene un PFC activo y que al mismo tiempo transforma esa energía alterna en corriente continua para eliminar el rizado, y luego tenemos un inversor de continua a alterna para volverla a hacer alterna, y que de esa forma pues tengamos una corriente que ha pasado de alterna a continua a alterna mucho más limpia, y el modo de batería estaría aquí. Entonces esto es muchísimo mejor. Por cierto, en el bypass no lo he puesto, pero normalmente hay filtrado, ¿vale? Hay filtrado. Entonces, todo lo que sea enchufes con batería igualmente van a quedar, o sea, el modo batería está aquí, pero no siempre está activo, ¿vale? Que nosotros utilizamos los enchufes rojos, que son los de filtrado, siempre vamos a tener la tensión por la línea roja, es decir, alterna, continua, y volvemos a alterna pero súper limpia. Pero el modo de batería entraría en juego aquí, lo cual quiere decir que haya corriente o no, la única diferencia es que vamos a usar la línea roja o la línea azul. El bypass, si hay corriente o no, es una línea directa, pero ¿qué hay corriente? La toma normal, bypasseada. ¿Qué hay corriente? Tomas normales, rojas. ¿Que no hay corriente? Da igual, el modo batería entra en juego aquí. Esta parte del circuito no se usa y se usaría el azul. ¿Y qué ocurre en el azul? Pues que nuestra corriente entra a un transformador cargador, va a nuestra batería, luego va a un tercer circuito, a un nuevo circuito que hay aquí, que es un booster, que básicamente se encarga de potenciar esa energía, luego sube al inversor que hemos utilizado en la línea roja, por eso os decía que el modo batería entra aquí, y en este inversor se convierte esa corriente continua en alterna. Gracias a este booster sale súper filtrada, y de esa forma los online son una maravilla. ¿Qué tipo de SAI necesito? Mirad, por lo genérico, por lo normal, se suelen recomendar uso doméstico, uso de pequeñas empresas o ordenadores. Empresas o ordenadores. Por ejemplo, podemos querer un SAI en casa para alimentar un router, yo qué sé, cualquier cosa que no sea un ordenador offline. La mayoría que encontráis en el mercado son los inline, los interactive line, porque son los indicados para ordenadores, aunque muchas veces te van a decir que esto para un PC es suficiente, porque un PC normal no tiene los requisitos que aquí. Cuando hablamos aquí de ordenadores, nos referimos más tema de servidores, equipos más delicados. Y los online, por lo general, son muy caros. Nos los encontramos en los data centers, por ejemplo. En los data centers solo se utilizan los online, por el gran filtrado que ofrecen, porque cuando tenemos muchas unidades de disco duro en paralelo en ciertos equipos, necesitamos la corriente lo mejor filtrada posible. Esto evita la sobrecarga del PFC activo en las fuentes de alimentación de los PCs y reduce los armónicos en la línea de alimentación. Por lo tanto, normalmente los online son los del sector industrial o más industrial, aunque mi recomendación particular en este caso, entrando en el cuarto punto, que es relación calidad-precio, mi recomendación particular es que os olvidéis de los offline, literalmente. He tenido offlines, he tenido experiencias horribles con muchos de ellos, entonces yo recomendaría que os olvidéis. Entrando en relación calidad-precio, estos suelen tener un precio entre 30 a 60, son los típicos que a veces os encontráis en las típicas regletas. Estos de aquí suelen tener un precio de unos 45 a unos 200. Ya depende.
Estos de aquí, los online, los he llegado a ver desde 90 hasta 50, 60.000 euros. Vamos a poner aquí 60.000 euros, que son los típicos enracables en serie. Entonces, dependiendo de vuestro presupuesto, pues a uno al otro. Pero mi recomendación, tenéis ordenador, olvidaos de los offline. La experiencia es bastante mala. Al no ofrecer ese filtrado del enchufe del SAI al enchufe de salida, pues la fuente de alimentación del ordenador es la que se papea todas las hostias de fluctuaciones de corriente de la línea eléctrica. Pero ya os digo que la gran mayoría son inline. Y ya está, chicos, esto es lo que necesitamos para poder elegir nuestro SAI, como habéis visto, para nuestro equipo que tiene un consumo pico de 400 vatios. Queríamos un SAI de 600 voltiamperios con dos baterías a 12 voltios, 9 amperios hora y que nos permite pues 19,44 minutos mínimo el ordenador encendido cuando entra el modo batería, que básicamente es todo lo que necesitáis saber acerca de un SAI. Hay complejos, o sea, hay más datos técnicos, pero no creo que sea necesario que la gran mayoría los necesite. No sé si el vídeo habrá sido largo o no, porque lo he tenido que grabar en varias partes, pero espero que os haya servido, que os sirva de ayuda, que os haya gustado, y si es así, ya sabéis que podéis apoyarlo con un like, compartirlo en las redes sociales o, por supuesto, suscribiros al canal para más vídeos. Esto ha sido todo, con esto me despido y hasta el próximo vídeo.